Hola, bendiciones nuevamente. Le habla Saúl Marrero. Espero que se encuentren bien en este día 15 de septiembre. Quiero continuar con los temas. Mi propósito es educar al pueblo de Dios, ya que entiendo que Dios tiene sus escogidos, sus llamados. Dios tiene una iglesia salva por gracia. Sus hijos que van a escuchar las palabras de Jesucristo. Y quiero poder comunicarles a ustedes verdades bíblicas esenciales para la vida diaria, que en muchas ocasiones no las escuchan, y me lamento decirlo. Muchas veces nuestros pastores están limitados, en cierta manera, como todos nosotros que estamos creciendo. Pero hay cosas que no deben permanecer ocultas en los púlpitos de una iglesia donde se lleva a cabo una enseñanza bíblica. No hay por qué tener dinero o acudir a una escuela especial para aprender cosas elementales de la vida cristiana acerca de la Biblia, de Jesucristo. Mi propósito entonces es educarlos a ustedes con ese tipo de enseñanza. Bueno, si tienen preguntas más tarde, me pueden escribir comentarios. Si desean que comparta algún tema, también lo consideraré. Pero hoy quiero presentarles lo más importante para mi vida. Lo que yo entiendo que es el tema, el mensaje más importante en la vida es qué es o conocer qué es el Evangelio. El Evangelio. Tal vez usted ha escuchado la palabra Evangelio muchas veces. Tal vez usted piensa que conoce el Evangelio o se clasifica o se da a conocer como un evangélico versus un católico. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio simplemente nos habla de tres cosas. Escuche bien. El Evangelio no solamente es el mensaje que Cristo murió, resucitó al tercer día, que por fe en Él somos salvos. Sí, eso es parte del Evangelio. Y tampoco simplemente es un mensaje que usted escuchó una vez en su vida, cuando se reconcilió con Dios, cuando hizo profesión de fe, y ahí se olvidó del Evangelio. No, mis amados hermanos. He hecho muchas encuestas informales. Me he topado con muchas personas cristianas y le hago la pregunta ¿qué es el Evangelio? Y muchos me dicen muchas cosas, de qué es la Biblia, qué es lo otro. Y entiendo que muchos cristianos no tienen, inclusive pastores, líderes religiosos, no tienen un concepto claro de lo que es el Evangelio. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes lo primero, lo más importante. ¿Qué es el Evangelio? Empecemos. Número 1. El Evangelio nos habla de la persona de Jesucristo. En otras palabras, ¿quién es Cristo? Según las Escrituras, según el testimonio de la iglesia primitiva, cuando hablo de la iglesia primitiva, me estoy refiriendo a la iglesia de los primeros discípulos de Cristo y los discípulos de los apóstoles de Jesucristo. 100 años después de la muerte de Cristo, un poquito antes. ¿Cuál era el testimonio acerca de la persona de Cristo? Según sus santos apóstoles, por ejemplo, Pedro en el libro de los Hechos, dice que Jesús es Cristo, que es Dios, es el Señor. Escuche bien, para la iglesia primitiva esto es de sumamente importancia. Jesucristo es Dios. La palabra Señor en nuestro español es una traducción que la toman del Viejo Testamento y la traen al Nuevo. La palabra es Jehová y Jehová se traduce como Señor con letra S mayúscula. Jesús es el Señor. En otras palabras, Él es Dios. Y para entender un poquito mejor lo que significó eso en el tiempo de los seguidores de Jesucristo, sus discípulos, en el tiempo de Cristo, donde reinaban los emperadores romanos, César era Dios. Escuche bien, César era Dios. Como en Egipto, Faraón era Dios. En el tiempo de Cristo, en el periodo romano, el César era Dios. Entonces, cuando un cristiano confesaba a Jesús como Señor o Jesús como Dios, estaba contrastando o estaba básicamente declarando que César no era Dios, sino que Jesucristo era Dios. Así que cuando usted dice, entienda que Jesús es el Señor, lo que estamos confesando es que Jesús es Dios. Y al presentar a Jesús como Dios, estamos diciendo y aceptando en la doctrina de la Trinidad
que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que Dios es un ser que se manifiesta en tres personas. Dios Padre, Jesús dijo: el que me ha visto el Padre. Dios Hijo, Dios se encarnó. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Jesús es Dios. Y tercero, la doctrina que el Espíritu Santo es Dios. En el principio vemos Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Por el Espíritu de Dios fueron creadas todas las cosas. También nos enseña que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, por medio de él y para él. Vemos en el principio, en Génesis 1, que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que Dios se nos es presentado en los comienzos o el Génesis de la Biblia, y vemos que Dios, la iglesia ha entendido y desarrolló la doctrina de la Trinidad, que Dios es un solo Dios, un solo ser que se comparte en tres personas, pero esos tres son uno, un solo Dios. Así que al decir que Jesús es el Señor es el primer componente del Evangelio. Jesús es Dios. Fue la confesión de la iglesia y nuestra confesión. Y eso distingue lo que es el Evangelio de Dios. Número 2, que es el Evangelio, no solamente que Jesús es Dios, sino el Evangelio se refiere a las enseñanzas o las doctrinas de Jesucristo. Todo lo que Cristo enseñó es considerado parte del Evangelio. Que no es solamente el sermón que usted escuchó en el 1980 en la marquesina de su tía, o en la iglesia, o en donde fuese, sino es más que eso. Así que son las doctrinas o las enseñanzas de Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos, los envió a enseñar, a bautizar, a todo lo que le enseñó, que enseñara a las naciones. Esa se llama la Gran Comisión. Así que las doctrinas o las enseñanzas de Jesucristo son parte del Evangelio. Número 3, el Evangelio también se refiere al ministerio de Jesucristo. Quiero enfatizar un poquito en este punto, porque no lo he escuchado muchas veces. Está ausente en muchos púlpitos, está ausente en supuestos mensajes del Evangelio. Es que no lo escucho. Un silencio tremendo en las iglesias, que no escucho este aspecto. Y es, en cuanto al ministerio de Cristo, tenemos que comenzar con su vida. Jesús nació sin pecado, vivió aproximadamente hasta los 33 años, y conforme a la ley mosaica, a la ley dada a Israel, a la legislación dada a Israel como parte de un pacto, Jesús fue perfecto. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo. Así que el ministerio de Cristo es parte del Evangelio, igual que su persona y sus enseñanzas. Cristo vivió una vida perfecta, agradable a Dios. Lo que usted y yo nunca, ni aún ahora, siendo cristianos, podemos hacer, que es guardar la ley de Dios, o las leyes de Dios resumidas en una. Pero en el caso de Cristo, Él cumplió las 613 leyes. Usted no lo pudo hacer. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, dijo que Él tampoco pudo, ni sus antepasados. No somos salvos por nuestras obras, ni por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Y aquí donde los quiero llevar a ustedes. Vamos a navegar estas aguas. Cristo vivió una vida perfecta, y esa vida perfecta la rindió hasta el punto de su muerte a la cruz. Es importante que usted entienda esto, porque fue la manera que fuimos aceptados por Dios el Padre en la persona de Cristo, a través de la fe en su obra. De una vida perfecta, una vida agradable a Dios, una vida santa, una vida separada, una vida moralmente perfecta ante los ojos de Dios. Por eso Cristo pudo ser nuestro Salvador, porque vivió una vida perfecta que pudo aplacar la ira de Dios sobre el pecado. Dios demostró su ira sobre los hombres, sobre el pecado, y esa ira fue vertida en el Hijo en la cruz de Calvario. En esa cruz, Cristo estuvo allí en esa cruz para recibir el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre el pecado. Así que una vez le preguntó a una persona: ¿de qué somos salvos?
Ay, yo no sé, me respondió. Nadie a mí me ha hecho esa pregunta. Mi hermano, si yo le preguntase a ustedes que usted es salvo, ¿qué usted me dice? Bueno, ¿qué me han dicho a mí? Me dicen, bueno, del pecado, de la muerte me dicen, de Satanás otros me dicen. Mis hermanos, mis amados hermanos, hermanas, somos salvos de la justa ira de Dios. Escuche bien, somos salvos, en otras palabras, de Dios mismo, si escuchó bien. Usted es salvo de Dios mismo. Ah, ¿cómo es eso? No, pues escuche bien. Usted es salvo de la justa ira de Dios sobre el pecado, el juicio de Dios, porque Dios es un juez. En la creación vemos a Dios como un creador. El juez es el que da la legislación. La ley sale de su boca. Él es rey, los reyes dan órdenes. El cristianismo es una teocracia, donde Dios es el rey de reyes y señor de señores. Jesús es el Señor también. Usted fue salvo y fuimos salvos de la justa ira de Dios. Fuimos salvos de Dios mismo. ¿A qué no ha escuchado eso? ¿A qué no ha escuchado eso? Ah, yo fui salvo del pecado. No, usted fue salvo de Dios mismo. Porque todavía sigue pecando. Usted sigue pecando. Yo también. Pero gloria a Dios que otro aspecto del ministerio de Cristo, además de su vida perfecta, que se nos atribuye a nosotros como justicia, porque Dios nos viste de esa justicia que Cristo obró en su carne, en otras palabras, cumplió todas las leyes de Dios. Por fe somos vestidos con la justicia, Dios da un certificado que dice exento, es justificado ante mis ojos por las obras de mi Hijo. Y esa santidad es lo que nos hace aceptable a Dios Padre. Así que el segundo aspecto de la obra del ministerio de Cristo es, mis amados hermanos, que Cristo en este momento está intercediendo por nosotros. Por todo el mundo, no por todo el mundo. Él intercede por su iglesia. En los evangelios, por ejemplo, él dice, Padre, de los que me diste no he perdido ninguno. Cuando se encuentra con Pedro en una ocasión, le dice, Pedro, he rogado para que tu fe no falte. El enemigo te ha pedido para zarandearte, que fue la negación de Pedro más tarde, que Pedro negó a Jesús, según el récord histórico según los evangelios. Pero Jesús le asegura a Pedro que él está intercediendo por él. Pero antes que Cristo ascendiera al cielo, él pasó una muerte de cruz, como dije anteriormente. Él fue sepultado y resucitado al tercer día. Jesús resucitó entre los muertos. Por eso él dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que parte del ministerio de Cristo es su vida perfecta, su muerte, resurrección. Muerte, sepulcro, resurrección, como nuestro amado el apóstol Pablo resume, lo que es el evangelio, las esenciales o la esencia del evangelio. Y que él está en este momento, según las Sagradas Escrituras, a la diestra o a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, como hizo con Pedro, como hizo cuando él estaba en la tierra con todos sus discípulos. Cristo continúa su rol de sumo sacerdote al interceder de día y de noche por nosotros. Escuche bien, para que se sienta asegurado de su salvación. Jesús ora por mí, por ti y por mí de día y de noche a Dios Padre. ¿Eso le da aseguranza a usted? Déjeme preguntarle algo. ¿Usted piensa que la oración de Cristo va a ser negada o no va a ser contestada? Escuche bien. ¿Usted piensa que Cristo vivió una vida perfecta, obediente al Padre, y que se le fue dado un nombre sobre todo nombre, en cuanto toda rodilla se doblara y confesara que Jesús es Dios, es el Señor, el Rey de Reyes? ¿Usted piensa que la oración de Cristo no va a ser contestada? La oración por usted y por mí. ¿Y cuál es su oración? Bueno, yo puedo especular y decir que es la misma que tuvo con Pedro. Que nuestra fe no falte. Que nos guarde, que Dios nos guarde del mundo, como intercedió por tus discípulos. Jesús está intercediendo por ti y por mí, rogando que no entremos en tentación. ¿Ok? La oración que nos enseñó fue esa. Pero puedo decir confiadamente que Jesús está intercediendo por nosotros, según las Escrituras, que Dios nos guarde del mundo, que continuemos perseverando en la fe, que nuestra fe no falte. Así que esa es parte del ministerio de Cristo, es parte del evangelio. Así que, en resumen, el evangelio es más que, bueno, Cristo murió, me reconcilié con Dios y ahí se acabó el evangelio, no tengo que escuchar el evangelio nada más en mi vida. No. El evangelio es la persona de Cristo, es el Señor. Número 2, las enseñanzas de Cristo. Y número 3, el ministerio de Jesucristo, su vida perfecta,
su crucifixión, sepulcro, ascensión y su estado como sumo sacerdote sobre su casa, como lo presenta el libro de los Hebreos, intercediendo por ti, por mí y por tu familia también. Así que, ¿qué es el Evangelio? Cuando te pregunten, usted tiene una respuesta. Dios les bendiga. Y como dicen los hermanitos que quiero mucho, hasta aquí mi parte. Bendiciones.